escuché que él me dijo, si tú estás hablando de la guerra espiritual, yo necesito que decidas de qué lado estás. Porque todo lo que tenés en tu cuarto, la bola de cristal, tus oráculos, tus candelas para alinear los chakras, etcétera. Y yo, Jehová, soy un Dios celoso. Entonces invité a Buda, invité a Krishna, y en el número 33 invité a Jesús. Interesante. Y en el número 33 lo escucho y digo, ¿esto es la verdad? Amigos de Buena Nueva, soy Paco Palafox. Sí, aquí estoy de nuevo. Ya sé que algunos dicen, ay, ¿por qué no lo cambian? Bueno, pues aquí estamos, hasta que el cuerpo aguante y hasta que Dios nos diga. Pero hoy estoy muy contento porque tengo una invitada internacional, una invitada que viene específicamente, bueno, viene a hacer varias cosas y a ver a varios amigos, pero no quisimos perder la oportunidad de contactarla, de tenerla, porque si a ti te gustan las cosas espirituales, el despertar espiritual, si te gustan los cuarzos, si te gustan las cosas holísticas, si te gusta todo lo que tenga que ver con el New Age, ella es la indicada para platicarnos porque tiene una experiencia de vida muy interesante y hoy está dentro de la fe cristiana y presento a Alexa Porti desde Guatemala. Muchas gracias, Paco, de verdad agradezco tanto este espacio, pero sobre todo agradezco a Dios por haberme rescatado del Valle de la Muerte. Yo así es como lo digo, tengo vida de nuevo. Soy consciente que toda esta vida pasada que tuve fue un proceso necesario para hoy decirle a todas las personas que todavía están cuestionando si lo que ven en los libros Reiki, yoga, es realmente algo bueno o algo malo. Yo ya estuve allá, yo fui a la India literalmente solo como para saber si realmente esto era algo real y pues vengo del infierno, del Valle de la Muerte, para decirles hoy en vida que Dios me rescató, que la guerra espiritual es real. Perfecto por ese spoiler. Bueno, eso fue buen clickbait, como dicen por ahí los youtubers. Pero me gusta mucho porque efectivamente vamos a hablar hoy, porque yo soy, aparte, por ahí digo, historiador cristiano o chismoso. Me gusta conocer la vida de las personas y creo que también la gente se va a identificar mucho con esa búsqueda de algo espiritual, de esa apertura, de ese abrir los ojos, de ese entender que no somos solamente dust in the wind y que tenemos algo más aparte de este cuerpo. Y yo quiero, pues, primero que nos platiques esa línea de vida, esa historia, un poquito resumida, porque tú llegas a la fe, o bueno, según sé, porque no es que te haya investigado mucho, pero ahí tengo mis contactos. Tú conocías de la fe, naciste en un hogar que conocía de la fe cristiana, y después por tu andar, pues, como adolescente, como ser que anda buscando, como ser humano que anda buscando algo, que no se conforma con caminar por caminar, encontraste y escuchaste diferentes voces. Pero platícame así. Correcto, vamos a hacer una línea de tiempo para que no nos perdamos aquí. Yo nací en un hogar evangélico. Entonces mi abuelita desde los 5, 6 hasta 12 años me llevó a una iglesia evangélica. Y no cualquier iglesia evangélica, se llamaba El Pacto en Quetzaltenango. Y lo que más me gustaba era ver cómo las personas saltaban y la adoración, creo yo que fue una de las cosas que más adopté cuando yo era una niña. Luego, pues me voy a la ciudad, seguimos yendo a la iglesia, pero solamente los domingos. Y yo les digo a esos cristianos, en los que alguna vez yo fui, cristianos en donde solo ocupan una mesa, ¿verdad? Los cristianos superficiales, sí, yo voy a la iglesia los domingos, pero de ahí no hago nada más, o sea, sí creo en Dios, y ya. Creo que porque no se abordó tanto más la fe en mí, sino simplemente fue algo como maquillaje. Cuando yo entré a la universidad, estamos hablando a los 18 años, yo estudié Relaciones Internacionales en una universidad jesuita. Ok. Universidad privada. Entonces, pues, ¿cómo crees? O sea, podemos dudar de que una universidad privada inyecte ideas progresistas a las mentes de los jóvenes. En ese tiempo, más o menos estamos hablando del 2014, para que hagamos también toda esta línea del tiempo, todavía todo esto, el feminismo, progresismo, no, ni se escuchaba. Por lo menos no estaba tan caliente como ahora, creo yo. Y empezó a
calar en mí todas estas ideas de no existe Dios. Empezamos a leer a Friedrich Nietzsche, por ejemplo, el superhombre, y pues la filosofía, la historia, sobre todo ver cómo todo esto de la iglesia como tal había estado en procesos de guerra, etcétera. Yo dije, no, la iglesia simplemente sirve para moldear las masas, para poner una ideología y para controlar mentes, vaya. Entonces ahí fue donde dije, no, yo soy única y diferente, y cuando pues uno dice, pues soy única y diferente, empieza a ver otras alternativas a. Después de esto, yo ya me vuelvo feminista y soy atea. Total, feminista y atea. Bueno, ahorita tengo varias preguntas, pero vamos, sígueme platicando Ok. o vamos a las preguntas. Tú me dices. Aquí vamos. ¿Qué es progresista? Porque de pronto dices, y yo sé que habrá algunas personas que, ¿qué quiere decir progresista? Pues el progreso es bueno, ¿no? No nos podemos quedar en las cavernas. Entonces, platícame un poquito, ¿a qué te refieres cuando dices progre? Mira cómo funcionan los conceptos. En inglés, el progresismo significa woke. Entonces, pues woke es despierto. Entonces, muchas personas podrán decir, sí, pero yo estoy despierto, yo sí veo la realidad de las cosas. El progresismo es parte de la nueva izquierda. Hay pues diferentes matices de la izquierda, pero esta izquierda es diferente a la comunista. En el comunismo, muchos de los líderes estaban en contra de los LGBT, etcétera. Pero esta nueva izquierda lo que hace es reivindicar los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todos dicen, pero ¿qué está mal en ello? Ujú. Sí, hablamos de progresismo, hablamos de que estar despierto está bien. Sí, pero esto también tiene una agenda global. Entonces es una agenda global de las élites internacionales para un nuevo orden mundial a través del progresismo, que son derechos, entre comillas, que les dicen derechos, pero ahí vamos hablando si quieres después de qué son estos derechos, como por ejemplo el aborto, etcétera. Pero el progresismo, si lo quieres en síntesis, es una ideología de la nueva izquierda que está del lado de el bien común, de la justicia social, pero siempre tiene un costo, que es que el Estado intervenga en tu vida y más poder al Estado. Ok, ahí estás entonces. Tú estás dentro de este mundo, Sí. en la universidad, llenándote de ideas, conociendo nuevos conceptos, viendo una perspectiva diferente de vida, de crecimiento y confrontando también tus ideas de niña, ¿no? Las ideas religiosas. ¿Qué pasaba por Sí. tu mente? ¿Dejaste la iglesia? ¿Dijiste eso es para mi abuelita, con todo Mira, respeto? ¿O qué sí. sucedió? ¿Sabes que más que dejar la iglesia? Yo esto lo vi cuando estaba viendo mis historias de antes porque estaba haciendo mi testimonio de ahorita. Y el día que yo empecé a ver todas mis historias del 2014-15 en Instagram, yo me puse a llorar. Mi mamá estaba ahí y me dice, ¿pero qué te pasó? O sea, ¿quién se murió? Y yo solo le decía, es que yo estaba muerta en vida. Porque ¿cuál era mi vida? Era como una agenda. Entonces, agenda a las 9 de la mañana, no solamente hablar mal de Jesús, sino blasfemar. Yo llegué a blasfemar a Jesús, a los cristianos, a la iglesia. Entonces no solamente yo no era cristiana o simplemente me alejé, sino era de las personas que iba en contra de ellos, así como, ay, vean estos conservadores hipócritas que dicen sí a la vida, etcétera, pero dejan morir a la gente, pero golpean a sus mujeres y todo esto es una hipocresía. Entonces yo iba mucho como para insultar, blasfemar y burlarme de todas estas personas, pero porque también reconozco que empecé a ver videos de YouTube en donde hacían ver a Dios como un ser malo. Ok. Por ejemplo, en la Biblia, ¿cuántas veces o cuántas personas mató Satanás? Decía esto en el video de YouTube. ¿Y cuántas personas mató Dios? Pero él es el bueno, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas y cuestiones yo decía, pues sí. O sea, ¿cómo me pueden decir a mí que Dios es bueno, que Dios es amor? Pero en la Biblia
Está que él mató a cuántas veces, no Hasta eso, su hijo permitió hasta que lo su mataran. hijo, Eso es- etcétera. Entonces, eran cosas que quizás yo no tuve respuesta y tampoco las cuestioné con otras personas del lado cristiano, sino simplemente me refugié en los grupos también de que pensaban igual. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo tener más odio en mi corazón, y yo te puedo decir que yo odiaba a Dios. A Dios o las creencias que habías tenido. Hay un libro que Completamente. era clásico de eso también, Dios no es bueno, que te habla acerca de eso, no sé si lo llegas a leer, que te confronta todo tu cristianismo, etcétera, y le das la razón porque te da datos y todo esto, ¿no? Entonces, hay mucha literatura que cuando estamos así y no tenemos una guía, una persona que esté con nosotros, escuchándonos bien, ¿no? Pues es muy fácil que nos seduzcan todos estos pensamientos. Estabas tú en este caso, en eh, aprendizaje de la vida, porque eres muy joven. Sí, Sigue siendo muy joven, pero en ese entonces, pues digo, estabas apenas en la universidad, ¿no? correcto. Estamos ahí. Sí, y aparte, pues todos mis profesores eran ateos y de izquierda, radical, porque venían de la universidad estatal. Entonces, aunque estabas pagando por una universidad, tenías siempre la doctrina ideológica del Estado. Entonces, ¿a quién iba a ir? Con quiénes me iba a juntar para hablar de estos temas de una manera constructiva, ¿no? Entonces, tenía mis compañeros que yo les digo, mamá del la tal vez se va a escuchar muy así, pero yo así es como lo digo en mi libro, estaba mamá la teta progresista. Ujú. Así es. Y pues muchas universidades, no solamente en Guatemala, sino este no es un caso aislado, es un caso muy común en las universidades del mundo, porque pues ya sabemos que hay una cúpula y una élite donde manda una agenda para que muchas universidades agarren ese tipo de ideologías y empiecen a mermear y moldear las mentes de las juventudes. Y yo te puedo decir que yo desperté del despertar, awake from woke, Ujú. porque por un milagro. Por un milagro. Yo siento que yo soy un milagro, porque yo digo, a ver, no puedo ser la única persona. O sea, ¿por qué me invitan a podcast, por ejemplo? O sea, ¿será que mi testimonio es tan único? ¿O por qué las personas que están en el progresismo no logran despertar completamente? Yo te puedo decir que a partir de, pues yo siempre fui influencer, y muchos de mis seguidores eran cristianos, porque Guatemala es un país cristiano y conservador. Tiene más del 46% de cristianos, si no me equivoco. Correcto. Vas a Guatemala, enciendes la radio y dices, quiero ir a algo que no sea cristiano. O sea, Está dices, en todos ya. lados. Y Entonces, vas y restaurante La Última Cena, Sí, todos son cristianos llegué. por todos lados, ¿no? Es muy lindo, yo Es quiero muy mucho. lindo. Yo viví en Guatemala. ¿Ah, Déjalo, te lo he sí? dicho. Viví 6 meses, 7 6 meses. meses. En Guatemala. En sí, la ciudad. Sí, en la ciudad. Entonces, a la gran mucha iba por Ah. super voz. Me encanta. Y decíamos antes, ¿no? Que Está chilero, ¿va? está chilero, vos. Que cuando hablan, haciendo un paréntesis en la historia, los chapines, que así les dice a los guatemaltecos, dicen, oye vos, y aquel dijo esto, y estás en una mesa de 10 y todos saben quién es aquel sin decir el nombre ni hacerle una seña, no, y aquel dijo que esto, y todos sabían, para mí era un shock así, ¿quién es aquel? Era como jugar quién, ¿no? Explíqueme. Porque tienen un lenguaje muy interesante, Sí. entre muchas cosas muy agradables, muy, muy lindo, Muchas muchos gracias. amigos. Estás súper invitado, y de es verdad. Guatemala, y es odioso cuando hablamos a veces mal de nuestra querida Centroamérica. Sí. Y también hay mucha pelea en el fútbol Sobre todo. Pero es muy lindo, ¿verdad? Si no han ido a Guatemala, vayan, es hermoso el clima, los lugares para ir. Panajache, Sí, la Antigua. aunque mira, hablaste de dos lugares, Panajachel, por un lado, y Antigua Guatemala. Antigua Guatemala, súper católica, pero Panajachel, no sé si ha Sí. sido últimamente, Bueno, últimamente ese tipo que no. y hay mucho New Age. El día que, a ver, yo me bauticé un domingo. Luego esa semana tenía que ir a Atitlán por un negocio. Me fui a San Marcos, La Laguna. Tenía que mostrar un terreno. Y viene esta persona y me dice, mira, yo quiero retirarme, me han hablado mucho de este lugar, de yoga, etcétera. Y ahí yo dije, ok,
tengo dos opciones. Venderle el terreno siempre y decirle, sí, retírate, haz tu vida, haz yoga, mézclate con todas estas personas que ahí habían un montón de hojas que decían, practica el DMT, por ejemplo, que no sé si sabes qué No, es el DMT, no, cuéntame. Es dimiltriptilina. Y esto está en una planta que si la retiras, literalmente se le llama la molécula de Dios. Ok. Escucha eso. Entonces, ¿te imaginas que alguien sin Dios o que quiere ser espiritual y tiene esa desesperación por sentir a Dios y que te digan, oye, hay una molécula que se llama DMT, molécula de Dios, y te va a llevar bien chingón, ya sabes? Entonces, dura 15 minutos en tu cerebro y literalmente te lleva. O sea, te vas a otra dimensión en este instante, ¿ok? ¿Es difícil conseguirles para un amigo? Digo, continuamos. ¿Te imaginas que la gente lo consume, logra ver cosas, así como, por ejemplo, la ayahuasca, etcétera? Exacto, que la gente lo toma como si fuera algo bueno, porque estaba viendo, no sé si puedo decir nombres, mejor no digo, pero en una librería aquí cerca, vi que en una parte donde decía Ciencias de la Salud, decía ayahuasca. Y también pues todo esto de DMT que te dicen que te van a arreglar la vida. Uh-huh. Y yo sentía que este señor podía llegar a consumir eso porque él estaba desesperado por hacer yoga. Y yo le digo, ¿sabes qué? Prefiero no venderte el terreno, pero decirte, de hecho, mi testimonio. Y le conté, Que acotando, tú eres bienes raíces. Correcto, real estate, uh-huh. Así en Guatemala, alquilar bodegas, de todo. ¿Y no le vendiste? Y no le vendí, de hecho le conté y me dice, no, entonces vámonos aquí, pero porque él dijo, bueno, tal vez, no me creía completamente. Bueno, es una gran historia, pero logro ver a Satanás ahí, porque sentía que, pues yo estaba tan llena del Espíritu Santo porque había sido mi bautizo el domingo. Entonces yo estaba, o sea, estoy llena del Espíritu Santo, pero en ese momento es como súper reciente, ¿no? Es como brand new. Entonces yo le digo, yo reconozco a una persona que tiene el espíritu, o sea, está todo vestido de negro, o sea, yo te puedo decir que era Satanás. Y le digo, mira, esta persona nos está siguiendo, quiere hablar conmigo, y te voy a mostrar en San Marcos la Laguna, te voy a hacer un tour, como si fuera un tour espiritual, y te voy a decir cada cosa que es New Age y para qué. Entonces había una persona con una carta del tarot, había una persona con un triángulo y un ojo, enlightenment y todo esto, ¿verdad? Entonces yo le decía, mira, esto significa esto es parte de ta. Entonces yo logré que él entendiera completamente lo que estábamos manejando y que le dije, mira, estamos en territorio enemigo. Entonces, si tú, después de lo que yo te digo, quieres practicar todo esto y estar en este lugar tus últimos días de vida, está bien, pero yo ya te dije la verdad. Y me dice, ok, gracias por esto. Y viajamos hasta acá. Literalmente tenía el dinero en la mano. Pero te agradezco y ya no. Entonces, ahí también siento que me probó, ¿verdad? La vida. El dinero o convicción. El dinero o la convicción. Y fue como, a ver, no. Yo quiero ahorita salvar vidas. O sea, como he sido muy influyente, cuando yo era feminista y hacía creación de contenido feminista, yo llevé a muchas mujeres y hombres, porque yo decía que la lucha feminista no solamente era para mujeres, exclusivamente era para ambos, porque el feminismo significa la igualdad de derechos y la lucha de igualdad de derechos, como si no lo tuviéramos, como si no existiera la igualdad ante la ley, ¿verdad? Entonces, ahora siento que hay una obligación dentro de mí, porque llevé a tantas almas a el engaño espiritual, que literalmente yo te puedo decir que estando de este lado es estar ciego espiritualmente. Y de este lado, de nuevo a lo que yo iba, y así lo conecto, es que como también he sido muy influyente y muchas personas son cristianas en Guatemala, no me dejaban de seguir, algunos. Lo que hacían era orar por mí. Y tengo personas que han orado por mí desde hace 5 años. Entonces me miraban en el feminismo, oraban por mí. No me decían, eso está mal, Alexa, te vas a ir al infierno. No. Oraron por mí. Algunos sí.
Pero por eso es que ahora yo creo tanto en el poder de la oración. Ujú. ¿Qué hacer con una persona que está en el New Age? Ora por ella y refleja el carácter de Cristo. Que ahorita vamos a explicar exactamente esto, para seguir con la línea de vida, porque brincamos ya a esa Alexa que está compartiendo y está previniendo a esas personas, y que hablaste entre la convicción y el ganarme un dinero. ¿Qué hago? ¿Mi convicción o el dinero? Tenemos un capítulo muy interesante con Fernanda Parra, una amiga también que tú conoces, que hablamos algo así que búsquenlo. Este fue un pequeño breviario cultural. Pero regresando un poquito aquí, nos adelantamos a cuando tú ya estás reconciliada con la fe, y entonces te diste cuenta de algunas cosas que no estaban bien dentro de tu vida y que estabas influyendo en otros. Correcto. Así, me siento como en el capítulo anterior, ¿no? Así, en el capítulo es que anterior. fue como ¡boom! Vimos pero como ahorita... Alexa, pero regresamos así, el flashback, y yo sigo viendo a esa Alexa que está confundida, que está descubriendo otras cosas, que se está alimentando, que quiere conocer y tiene ese ímpetu porque tu temperamento, tu carácter también es de quiero hablar, quiero que me escuchen, quiero ser oída, quiero levantarme. Sí. Y estás en este mundo en donde descubres también ese feminismo que hablas, ¿no? El feminismo extremo. Sí, de alguna radical. manera. Radical. Y muerte al macho, muerte al patriarcado, destruir todo. Eso es. Y hay cosas para justificar aquí, al menos nosotros no estamos en contra de todo eso. Hay muchas cosas rescatables. No podemos ir a un extremo ni nada, ¿no? Luchamos y defendemos también todas las injusticias que hay, y sí hay un abuso y misoginia y machismo dentro de todas las esferas espirituales, políticas, sociales. Pero aquí tú estás descubriendo ese mundo. ¿Y cómo vas llegando a la nueva era? Por ejemplo, al New Age, que de pronto el New Age, bueno... describiendo el New Age es algo tan amplio que está en todos lados y se divide y tiene subdivisiones porque le da gusto a cada uno, ¿no? Yo decía, no sé si tú me puedes ayudar con esto, que el New Age es como tomas de todas las religiones, un sincretismo, un etcétera, panteísmo, y las metes en una licuadora y haces un batido y luego las sirves al gusto del cliente. Cada quien elige cómo quieres disfrutar eso. Y eso no es algo nuevo, es desde los 70 aproximadamente que comenzó la era de Acuario, que terminaba la era de Piscis, donde hablaba también lo bíblico y todo este rollo. Y empezamos con esta. De hecho, hasta en Estados Unidos había mucho movimiento hippie que comenzó esto, la lucha de la revolución sexual, la lucha feminista, y también comenzó. Más o menos, no estoy tan mal. Sí. Y muchos dicen ahí, pero yo me iría más a la Biblia, en donde comienza en Génesis capítulo 3, de los versículos 15 en adelante, donde Dios está ahí con Adán y Eva y se acerca a la serpiente. Y la serpiente da 3 puntos que son las bases de esta nueva era que hablas. Estoy hablando ahorita y tú corrígeme dentro de lo que tú has visto. No, está súper bien. En donde la serpiente dice a Eva, así que Dios les dijo, pues miren, si ustedes prueban de este fruto, les dijo que no tomen de este fruto, cuando pruebes de este fruto, serán abiertos vuestros ojos, no morirán y sabrán lo que es bueno y lo que es malo. Entonces aquí habla, seréis como dioses, que es el más importante. Sí. ¿Por qué? Porque entonces dice, nosotros somos parte de un todo. Que ese es un poquito, ¿no? El tipo... Todos somos uno. Todos somos ecumenismo, Dios, no importa lo que creas, y somos parte del todo, del universo y miles de cosas. Dios está en todos lados, Dios está aquí, Dios está ahí. Pero no moriréis porque, bueno, el nirvana me muero y tengo una reencarnación y mil cosas. Y el otro, ¿cuál era? Serán abiertos tus ojos. Entonces, el conocimiento. No sé si esto sea un poquito la base de toda esta ideología, que después se va y se subdivide en categorías que le gustan a cada persona. Entonces yo escojo en este supermercado de sectas, de ideologías, de filosofías que van muy en contra del plan de Dios. Correcto. Hasta aquí no sé, tú ahora sí pláticame, ¿cómo fue que tú entraste dentro de esto que se le llama nueva era, New Age, y y así? Sí, redes sociales. Como te digo, yo quería comprender mi pasado viendo todas mis historias, porque todos los días yo subo historias, entonces quería conocer a la Alexa de cómo llegó hasta aquí. Y me di cuenta que yo empecé a compartir todo esto que decía bruja feminista. Comparte esto si sientes que eres una bruja feminista. ¿Te gusta la naturaleza? ¿Te gustan los gatos? ¿Te gustan las cosas que brillan? Entonces yo dije, sí, me gustan todo esto. Entonces te vas metiendo. O sea, es una puerta, que abras otra puerta, que abras otra puerta. No es de la noche a la mañana, sino es un algoritmo que ya sabe que a mí me gustaba todo lo del feminismo, pero también agarra el New Age, esta parte del empoderamiento femenino. Somos las mujeres que nunca pudieron ser quemadas.
Entonces soy Lilith. una bruja, Ajá. porque a mí me gustaba ser la persona que iba en contra del sistema. Y para mí el progresismo era ir en contra del sistema. Para mí era muy obvio, porque decía, a ver, estamos en una sociedad conservadora. Mi lucha es contra los conservadores, contra este sistema que no quiere que cambie, y lo que está hoy es un desastre. Entonces hay que destruir las bases, cambiar todo y volver a construir. Nada más que construir es deconstruir Ujú. a los hombres y a las mujeres para una nueva sociedad. Entonces ya tenía esa base ideológica, política, pero viene luego la otra. Y como somos mujeres, yo creo que por eso nos agarra más el New Age, porque cuando yo me fui a la India éramos 33 personas. 3 eran hombres y los demás mujeres. ¿Por qué habían más mujeres? Porque las mujeres estamos más conectadas. Sensibles. Hay más sensibilidad. Hay más ¿no? sensibilidad, o sea, traemos vida de allá. Entonces, claramente, pues pueden haber mujeres feministas ateas, pero también hay mujeres feministas New Age. Y yo luego me fui de este lado porque me gustó el rollo de la manifestación. Me di cuenta que muchas de las cosas se estaban cumpliendo. Manifestación en cuanto a que tú decretas. Correcto. La de Y yo mira, decreto que. El secreto, el libro del secreto. Ok, Ajá. sí, que fue muy en los inicios de los 2000, 2005, Ajá. más o menos aproximadamente, ¿no? Ajá, ajá. Sí, era una película que yo la vi y yo decía, ¿cómo así? Que yo puedo traer todo a mi vida. Y yo, la verdad es que siempre he sido una persona muy ambiciosa, en donde yo digo, yo quiero conocer a esa persona. Y me lo pongo tanto en la mente y por eso es que yo decía, yo soy una bruja, porque donde pongo la atención, caía, o sea, pasaba. Yo quiero esto, pasaba. Yo quería lo otro, pasaba. Entonces yo decía, no tengo límites. Y también hay una superioridad moral. Ujú. Los progresistas tenían una superioridad moral. Y también del lado New Age, una superioridad moral de decir, toda la gente cristiana está muy mal porque necesitan a un Dios para hacer sus sueños realidad. Yo no necesito ningún Dios, yo soy mi propio Dios. Y yo puedo manifestar lo que a mí se me dé la gana. Entonces, bueno, y también sobre todo, quitas la existencia de un Dios y Satanás, porque eso es una mitología cristiana. Necesitan utilizar 2 personajes mitológicos para controlarnos, el bien y el mal, pero el bien y el mal habita entre nosotros, porque somos yin y el yang, somos todo. Entonces yo estoy sobre los conservadores, estoy sobre los cristianos, y había mucho ego, que de hecho es una de mis cruces. Yo todos los días, al final si queremos seguir a Jesús, tenemos que cargar todos los días con nuestra cruz. Muero yo para que viva Él. Amén. Y esa es la lucha más grande, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, los que ya dicen, ya no soy nada, me bajo, que entonces ahí es donde. Sí, yo creo que mucho de estas ideologías, si lo quieres ver ahora como espiritualmente, las personas que caen en estos engaños, llegan a un punto en donde se endiosan a sí mismos, ¿verdad? Entonces, es muy normal. La sociedad en general, ahorita todo apunta al individualismo, a tus placeres, lo que te gusta, el egocentrismo, y estamos en una sociedad también que lleva muchas esas corrientes. Sí, me quedé. Sí, te estoy escuchando. Es que yo también fui, pero dije, no, quiero que también sea también, una conversación, porque podría ser un monólogo, pero no quiero que sea. Yo me gusta escucharte. Sí, no, y aparte de todo también, por eso decíamos que toma como que lo que te gusta o un poquito de Es una ensalada. Es una ensalada que a todos van a decir, me gustó esto, y por eso es tan atractiva, porque Sí. es lo mismo. No viene a presentarte algo horrible. No. Porque no, lo que nos gusta, Es la amor y tentación paz. es esto. Y es entonces lo que tú decías, somos parte de un Dios. Tú eres Dios en potencia. ¿Qué necesitas? Un guía, hablando de espíritus, de entidades. Un guía que vayas entonces creciendo dentro de tu desarrollo espiritual. Correcto. Porque no se oye mal el que desarrolles espiritualmente y crezcas. Entonces por eso es muy confuso con la creencia de la fe cristiana. Por eso mismo la Biblia también nos dice, se viste de luz el enemigo, ¿no? Sí. Y es muy fácil, si no tenemos un discernimiento, el caer en ciertas prácticas que no vemos como obscuras, como malas, como del otro lado.
y la seguimos sin el conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Entonces también aquí es muy importante como cristianos el entender que hay muchas cosas que parecen inocentes, que se ven inocentes, que están creadas para esa envueltas de inocencia y que son la manzana de la Blancanieves, que trae veneno por dentro, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que Blancanieves sea ni nada, ¿no? Es un ejemplo. Pero que son atractivas, porque si no fueran atractivas, pues ¿quién se va a acercar a esas, no? Entonces, eso es mucho y eso envuelve, sobre todo cuando seguimos en esta Alexa que está en la universidad desarrollando todo ese tipo de contenido. Y tú estabas influyendo porque tienes un podcast que se llama Laberintos, si no me equivoco. Laberintos de Alexa. Laberintos de Alexa, que también está alucinado. Sí. O sea, alucinado porque está muy bien en cuanto a toda esa ideología, ¿no? Sí, mira, cuando yo terminé, porque este podcast yo ya le di, pues, no de baja, pero ya hice su último capítulo. Me despedí del este laberinto que duró 35 capítulos. Que es muy lindo porque en el número 33 invito a alguien cristiano, pero no porque quería escuchar a alguien cristiano, simplemente porque yo le admiraba y porque él hablaba de meditación. Y después yo lo invito, mira, venite a mi podcast para hablar de meditación, porque yo entré a este rollo de la meditación por ti. Y me dice, pues que yo ahorita ya no hablo de esto, ya soy cristiano. Y es como, no sé si quieres tenerme en tu podcast sabiendo esto. Y yo, bueno, solo porque me caes bien. Está bien, pero ¿qué tiene que decirme un cristiano? O sea, yo tengo más conocimiento que él, tengo el conocimiento del mundo, manifiesto todo lo que yo he creado, o sea, todo esto es real. Por eso es que hay muchas personas que creen en todo esto porque se cumple, o sea, no son cosas que te dicen, sí, voy a manifestar un carro. Bueno, depende, porque hay la ley de asunción, la ley de que si tú quieres algo mucho, te vas a dormir pensando en eso, llega un punto, Nikola Tesla también lo decía, la ley del 369, etcétera, así como hay muchas maneras de manifestar, escribiendo, vision board, o sea, todo esto. Y ahí es donde él me dice que cómo conoció a Dios y cómo estaba del lado de la meditación, y luego me hace ver muchas cosas de las que yo creo que cuando lo empecé a escuchar, empecé a abrir los ojos, porque yo todavía le digo, mira, yo estoy leyendo 3 libros en ese entonces. El poder de la mujer que ora fue mi primer libro cristiano, que me gustó mucho y dije, está bonito, es lo mismo que manifestar. Es que es muy parecido, porque si tú lees Hebreos 11, uno habla acerca de la fe, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es esto? Voy a ver algo que no está, que es mucho también lo que viene en todos estos tipos de manifestación y de decreto. Y yo veo que voy a tener una casa en tal pueblo, ¿no? Listo. Y la fe es parecida. Entonces, esa es la línea que es casi invisible entre uno y otro. Entre lo que te puede ofrecer el mundo, la vida, el enemigo, el diablo, como quieras llamarle, la oscuridad, y la fe cristiana, y Dios, Jehová, Yeshua, etcétera. Entonces, por eso es tan... que muchas personas dicen, pues sí es lo mismo, porque aún dentro del New Age se utilizan versículos bíblicos, aún dentro de eso se utilizan oraciones con versículos y cosas así. Entonces, sí es una confusión terrible, que yo quiero saber, ya que estamos aquí dentro, después, bueno, vamos ahí. Sí. ¿Cómo fue que retomaste la fe? Porque aquí estoy yo escuchándote, contento. Pide y se os dará también. Mira, yo caí también, ya de último, lo último de mis libros New Age, eran ya New Age cristiano. Es ya, que hay un área. Hay un área, o sea, hay áreas New Age, como por ejemplo la magia negra, la magia blanca, pero también hay New Age, que no es cristiano, ¿verdad? Pero utilizan versículos de la Biblia, etcétera. Voy a dar un autor que ha sido muy utilizado últimamente, se llama Neville Goddard. ¿Utilizado para el bien o para el mal? Para el mal. Entonces mejor no lo digas. Así ya, no le hagamos propaganda. Yo creo que es importante porque muchas personas lo escuchan y creen siguen. Que es real. Exacto. O sea, que es del bien. Y yo leía muchos de estos libros que él hablaba sobre la Biblia. O sea, literalmente sus libros se llaman La Biblia, del yo soy. Es que hay muchos también, el Evangelio de Jesucristo, el Caballo de Troya, mil títulos de esos que vemos y ¡ay, qué bonito! Habla del poder de los 4 evangelios, el cristiano holístico, 1000 cosas, que eso me gusta, porque ya esa experiencia ya en tu conocimiento que dices, esto es basura, tú puedes detectar y dices, esto es basura porque es totalmente del lado contrario. Correcto.
Este podcast de una vez que estamos hablando, yo lo empecé porque siempre tuve una búsqueda de la espiritualidad y de hecho decía, Laberintos de Alexa se llama así porque yo estoy en búsqueda de la verdad y yo creía que iba a seguir, o sea, era un podcast infinito. Yo nunca me imaginé que ese podcast tuviera un fin, que era la verdad de Dios y que esa verdad me hiciera libre. Entonces yo nunca pensé que ese podcast tuviera un fin, ¿sabes? Nunca lo pensé. Solo el último episodio digo, bueno, súper corto. Pues, con el cristiano. Con el cristiano, ajá, el último, ya soy cristiana. Ahí hablo con varios entrevistadores, porque invito a mucha gente, tal vez tuve unas 30 personas aproximadamente como invitados en ese podcast, donde hablamos de constelaciones familiares, genealogía, de sanar tu árbol interior y genealógico. Había uno que se llamaba Sanando la colectividad ay, no me recuerdo cómo se llamaba, pero el colectivo de la sociedad. Era algo así. Entonces, cuando ya lo vuelvo a escuchar, yo digo, ¿cómo no me di cuenta? Pero es que porque tenés esquirlas en tus ojos que te evitan completamente ver la realidad. Y él literalmente hablaba de seres, pues si no te dicen que es el Espíritu Santo, y solo te dicen seres celestiales, seres pleiadianos, seres planetarios, angelología, no, o sea, todo esto es New Age, todo esto es Satanás, y él hablaba de estos seres extraterrestres que le hablaban, que no sé qué, no sé cuánto, y yo decía, wow, yo quiero tener esa conexión. Yo siempre estaba buscando una conexión tan grande, hasta que encontré a Dios, y bueno, tú me preguntas, ¿cómo llegaste ahí? Fue precisamente cuando yo vi para los Juegos Olímpicos de París, ¿te recuerdas, no? Pues yo no era cristiana. La inauguración y todo esto. Y yo digo, si yo fuera cristiana, yo estuviera muy enojada con todo lo que están haciendo, porque evidentemente yo no necesito estar de este lado para saber lo que estaban haciendo y que luego nos traten de tontos al decir, no, estamos haciendo otro... No, a ver. Es arte. Es arte, no. Se sabe lo que quisieron hacer. De hecho, el cabello del apocalipsis, etcétera, ¿verdad? Muy descriptivo. Total. Muy descriptivo. Entonces, hago un video que se llama La guerra espiritual es real. Entonces, hablo de ese video. Se hace muy viral en mi país. Muchas iglesias lo empiezan a compartir y todo. Y yo digo, ok, ¿cómo llegué aquí? De ser atea a que luego los pastores me empiecen a compartir, etcétera. Entonces, después de esa semana, sucede algo en mis dientes que tuve una intervención quirúrgica de 2 semanas en silencio. Y yo sé, porque yo decía, pero yo no tengo nada malo, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasó esto? Pero Dios me quería en silencio, porque soy una persona que habla mucho todo el tiempo. No hablabas, no hablaba. Así, literal, como decían los jóvenes. Literalmente, estaba porque me habían hecho cosas, entonces no podía hablar. Okay. Y yo no escuché audiblemente, pero sí en mi interior escuché que él me dijo, si tú estás hablando de la guerra espiritual, yo necesito que decidas de qué lado estás. Porque todo lo que tenés en tu cuarto, la bola de cristal, tus oráculos, tus candelas para alinear los chakras, etcétera, no me representa. Y yo, Jehová, soy un Dios celoso. Entonces, solo quiero que me digas de qué lado estás, porque no puedes estar hablando en contra del progresismo, pero sos New Age, pero no, o adorando dioses, pues, o leyendo cosas que yo creía que estaba bien. Entonces ahí es donde digo, ok, esto es negro o blanco, no puede haber un intermedio, porque como dice también la Biblia, a los tibios Dios los vomita. Entonces ahí es donde definitivamente digo, ok, suficiente, así. Fue como, sí, yo estoy de tu lado, o sea, yo siempre quise estar del lado bueno. Entonces, esa es otra cosa que por la cual yo quiero seguir hablando de mi testimonio y dando estas buenas nuevas, porque hay muchas personas en el New Age, hay muchas personas en el progresismo que son buenas, pero están del lado de Satanás. No es como soy mala, me gusta la oscuridad, quiero hacerle daño a la gente, entonces estoy con Satanás.
No es necesario cortarse y que luego hacer un pacto con el diablo para estar con Satanás. Simplemente es no adorar a Dios que te hace estar del otro lado. Entonces ahí es donde pasan unos 5 o 6 meses en donde para mí fue muy choqueante. No fue como al otro día voy a quemar mis libros y ya. No, fue un proceso, pero en el cual yo ya empecé a ir a la iglesia porque alguien me invitó a una iglesia evangélica. Y cuando entré, me recuerdo que para mí fue algo que no me gustó, porque dije, ay, la gente que está hablando en lenguas y que... y yo era algo que yo hacía de pequeña, me encantaba. Ahora cuando lo hago me recuerdo a esa niña que adoraba con todo su ser y soy esa niña hoy. Esa niña que adoraba a Jehová a los 7, 8 años, yo soy esa niña cuando estoy en la iglesia. Pero en este tiempo, cuando yo iba a las iglesias a ver, a escuchar, porque ya también sabía que el New Age pasó también una época en donde me fui económicamente para abajo. Porque cuando empecé ya en contra del progresismo, Satanás me empezó a quitar varias cosas. Porque fue como, a ver, ¿estás, no estás? También. O sea, si Dios te lo dice, Satanás también te lo dice. ¿Estás o no estás? No puedes estar en medio. Estabas jugando, dice el obscuro. Estabas jugando de mi equipo, pues ahora te voy a quitar todos mis instrumentos porque son míos. Correcto. Y también eso, ¿no? Lo mal habido de alguna manera. Y sabías que yo sí te puedo decir que la medida de gracia que yo tengo a la hora de decir esto es estar con Dios, o sea, la confirmación, es que cuando empiezo a estar completamente con Él, estar hablando sobre la batalla cultural y espiritual también, porque van de la mano, no puede haber batalla cultural sin batalla espiritual, los comentarios que yo recibo en redes sociales empiezan a cambiar. Porque yo cuando estaba en contra de esta agenda, pero todavía era New Age, pasé 1 año y medio recibiendo hate total, a tal punto de querer suicidarme, porque era un hate, bueno, es que también hay que decir qué estaba pasando políticamente en el país. Eran las elecciones. Que tú, perdón, también aquí quiero que me platiques porque ya se está poniendo caliente. Alineado aquí, tú estabas, terminaste de estudiar la carrera y estabas ahí, y tú quisiste entrar a trabajar en la política. Tú querías ser parte de, estabas por ahí y tuviste también algunas que no sé si quieras platicar, algunas cosas muy tristes que te hicieron patear esas ideas. Mira, al final yo pasé por todo lo que dice el feminismo, ¿verdad? De violencia física, violencia verbal y violencia de acoso sexual en el lugar de trabajo. O sea, yo sí viví cada una de ellas. Y te puedo decir, yo siento que fue porque yo siempre, pues como empecé con el rollo feminista, todo era un sesgo de confirmación. O sea, si tú dices todos los hombres son malos, todos los hombres son violentos, al final siempre atraes lo que piensas. Eso es así, o sea, tal vez no es New Age, pero eso es así. O sea, si te estás diciendo todo me va mal. Lo que siembras cosechas, a fin de cuentas, ley universal. Exacto, o sea, entonces atraía a hombres violentos y por eso me volví feminista radical, porque dije, si el patriarcado hace que el hombre sea violento, la solución es muerte al patriarcado. Y cuando entré al Estado a trabajar, que ahí tuve 2 crisis existenciales y también de querer desvivir, ¿ok? Esta primera, que es la más importante, yo estudié Relaciones Internacionales, me gradué, ya estaba estudiando mi maestría, tenía 22, 23 años, yo me gradué rápido, porque siempre he querido comerme el mundo, y siempre ir rápido. Y te lo digo así porque es así, ¿verdad? Y muchas personas que me dan palabra me dicen, mira, sin conocerme, ¿verdad? Dios dice que vayas un poco, pues no más lento, pero tranquila, ¿verdad? Es que todo lo querés súper rápido. Y yo así, ¿verdad? O sea, ¿a dónde voy, verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ya estaba estudiando una maestría y todo, y me meto a trabajar para el Estado. Al fin, dije yo, 7 años de estudio, de preparación para cambiar mi país. Y pues lo que me doy cuenta cuando entro es
todo lo contrario, ¿no? O sea, ahí me doy cuenta de la realidad porque las cosas no cambian, pero sobre todo el nivel de la jerarquía de hombres que habían ahí, que cuando yo tengo esta experiencia en donde me quedo a dormir una noche en una casa donde trabajábamos, porque fuimos como a una comisión en otro lugar, entonces teníamos que quedarnos todos en un lugar. Entró un asesor del mero mero y me tocó las piernas. Yo solo, como no podía... A ver, otra cosa. Yo tomaba mucho alcohol, estaba mucho en fiestas, me encantaba la fiesta. Entonces, mi agenda era blasfemar a las 9, a las 10 alcohol, fiestas y drogas, luchar por el patriarcado y... No, luchar contra el patriarcado, perdón, y destruir el sistema y así, ¿verdad? Esa era como mi agenda. Entonces, pues... cuando pasa eso, yo se lo digo a mis amigas de ese lugar y me dicen, bienvenida a Conjuve, se llama, el Consejo Nacional de Juventud. Mira dónde. Y yo, ¿qué? Sí, es que esto es súper normal, es como un bautizo, me dice. O sea, Pero no solo se tocó las piernas. sí, ¿Sí? solo fue eso. Puede O sea, ser. no logró nada más. O sea, sí, yo solo le decía, bueno, entonces yo estaba tomando, yo me fui a dormir tomada. Sí, a lo que voy no es así como que, ay, te toqué las piernas, sino con una intención Sí, muy, sí, no, yo más no intenso. podía decirle, o sea, sí le decía O sea, no, pero no tenía las fuerzas para sacarlo de mi cama. Entonces eso. yo estaba muy borracha y estaba de, no, suéltame, no, pero yo no podía hacer nada, ¿sabes? Ujú. Entonces pasó esto. Y luego me dicen, pues eso es normal, esto es lo que pasa normal en el Estado, es como lo más normal. Y así es como vas a escalar. O sea, por más de que tengas una maestría, a nosotros no nos importa, pero si dejas que estas cosas sucedan, tú puedas escalar. Y ahí fue donde dije, basta, tiro toda la borda, todo es una basura, todo es una mentira, y me voy para abajo. Porque entonces, si ya trabajas para el Estado, ya no puedes trabajar para las empresas. Y trataste de denunciar Sí. ¿y qué te dijeron? No, que no lo hiciera. O sea, y como, ¿pero por qué? Es que es muy poderoso él. No, y usted como que no es nada. Por eso es que cuando yo empiezo a hacer redes sociales, y yo también te puedo decir que es algo de lo que me he dado cuenta, es que cuando empiezo a tener influencia, que la influencia es poder, también veo que me respetan más los hombres. Entonces ahí es donde digo, porque yo no era influyente en ese tiempo, él se aprovechó de mí. Pero si yo hubiera sido lo que soy hoy, él no lo hubiera hecho por miedo a que yo lo hubiera denunciado. Claro. Bueno, pues ha pasado muchas cosas en las cuales también Dios me ha puesto que ya, yo ya lo perdoné a este hombre y he perdonado también a mucha gente que me hizo daño durante cuando cuando ya no estaba en el progresismo, pero lo atacaba mucho, pero no estaba con Dios. Entonces ahí también fue mucho el ataque. Y así. Ok, ahí fue el partido. Estamos yendo y viniendo. Y entonces Sí. ya estás aquí ahora regresando Sí. al punto en el que tu vida está cambiando y regresando a la fe. En donde estás llegando a la iglesia, donde recordaste de niña que estabas ahí y tu encuentro con la fe o reencuentro con la fe. ¿Y a cómo fue? ¿Tuviste alguna opresión? Porque por lo regular mucha gente también dice es que no podía. Por más que yo estaba tratando de acercarme a Dios de nuevo, no podía, porque estaba tan encadenada, tan atada. Sí. Algunas veces dicen, tuvo que ser una liberación espiritual, o tuvo que haber una opresión en donde no puedes, y estabas en esa encrucijada también. Me dijiste aquí de 2 ocasiones en las que querías desvivirte. Sí. Y esa fue una, y la otra también, estabas en ese puntito. ¿Cómo fue entonces que por fin te liberaste? Hubo el proceso en quitar todas las cosas que tenías del equipo contrario. Sí. Después de escuchar libros y todo. Correcto. La voz de Dios, para mí fue muy obvio. O sea, que yo tenía que llegar a Él, sí o sí. Yo estaba saliendo con un chico que mira cómo era todo. O sea, Satanás siempre me puso piedras porque si no lograba yo desvivirme con el hate porque me funaron tanto y fue tantos insultos hacia mi persona tan deleznables que vinieron de la USAID, que luego lo hablamos si quieres, de la CIA,
Por muchas cosas que empecé yo a ver en el país, que había un candidato que se quería, que era de la agenda. Entonces yo fue donde dije, no, él viene de la agenda. Y fue como, cállenla. Y empezó todo este ataque. Yo estaba saliendo con un chico que me encantaba. Era hijo de pastores, pero en este punto donde yo lo conocí, él me dijo, yo voy para afuera y tú vas para adentro. Yo quiero vivir el mundo, yo nunca he vivido el mundo y tú vas para afuera porque ya lo viviste y yo ya no quiero. Y llegó, o sea, estábamos tan así como él para acá y yo para allá. Y fui a la iglesia ese día y le pido a Dios como confirmación de que sí tenía que estar con él o que me lo diera, que me lo regresara, porque al final cuando estás en el New Age también, como estás acostumbrada a todo tenerlo, te aferras, o sea, si no es para mí, nunca hice esto, pero inclusive en el New Age pues puedes ir con amarres, ¿verdad? Pero voy a hacer tu voluntad. Entonces, hablaron precisamente ese día de esto de liberarte de las cadenas sexuales. Y ese día yo siento que Dios el Espíritu Santo me toca la espalda cuando yo estaba orando. Y cuando me doy la vuelta no había nadie. Dije, ya lo escuché, ya me tocó, ya no hay nada más. Entonces, ese día yo termina el servicio, le llamo y le digo, mira, no podemos seguir juntos. Con todo el dolor de mi corazón, estaba aprendiendo a hacer la voluntad de Dios, no hay que romantizar que seguir a Dios es que te va a ir todo bien, que es fácil. No, es negarte a ti mismo. Y fueron las primeras veces en donde empecé a negarme a mí mismo. Así fue cuando empecé poco a poco a decir, yo necesito hacer la voluntad de Dios, porque como entré a mucha gente en el New Age, que de hecho tenía 5,000 oyentes en mi podcast de New Age y un podcast y mis canales de 150,000 seguidores de full progresismo. O sea, te imaginas a toda la gente que llevé para el otro lado. Yo dije, si necesitas que ahora yo hable de este lado, solo úsame, me rindo. Aquí estoy yo completamente. Y si pues eso significa dejar al chico que quería o etcétera. Bueno, ahora lo de mis libros, ¿cómo fue que yo quemé estos libros? Mira, fue poco a poco, fue progresivamente empezando a leer libros cristianos al inicio y también dejar a mis amistades New Age, que fue otro rollo que me dijeron, no te vuelvas cristiana. De hecho, hay una ex pastora que era mi amiga, ex pastora evangélica. Y cuando ella empezó a ver en mis redes sociales que ella estaba compartiendo cosas de Jesús, etcétera, me dice, no te vuelvas cristiana, yo ya vengo de ahí, créeme. Yo fui pastora con mi esposo. ¿Quién es? No voy a decir. Ay, aquí nadie la conoce. Pero ella se convirtió así como súper al New Age. Y me dijo, no te perdes de nada, no lo hagas. Y yo le dije, mira, lo siento, pero es inevitable mi cambio. Si son mis amigos, ustedes pueden ser mis amigos, no les estoy diciendo que transfórmense, pero seamos amigos, pero yo ya me voy. Y me dejaron de hablar, claro, etcétera. De hecho, algunos me deben plata. Y ahí es donde digo, ¿cómo estaba con estas personas? O sea, deber plata para mí es algo que no, ¿verdad? Entonces, Dios me empieza a quitar también toda esta vida, todos estos amigos que no me pertenecían, estos amores que solamente me daban esclavitud espiritual, etcétera. Me deja sin nada. Yo iba a la iglesia sola, hasta que después yo le digo, Diosito, yo no quiero andar sola por el mundo. O sea, estoy contigo y todo, pero dame personas para rodearme. Y pues luego ya me da amigos cristianos, etcétera. Entonces fue mucho más fácil
hasta que cuando yo pues ya confieso, miren, en mi biblioteca hay como más de 50 libros ocultistas. Y yo sé que los tengo que tirar, pero no puedo. Yo no podía. ¿Por? Habían varias cosas, pero una, por ejemplo, era todavía que había mucho amor al dinero. Entonces, es una biblioteca que ponle que cada libro me hubiera costado 600 pesos, pero son costosos. Multiplícalo por 50. Los mandé a traer de Estados Unidos porque en Guatemala no habían, etcétera. Entonces había como mucha inversión. Entonces, uno era el monetario. El segundo, el valor sentimental. O sea, crecí con estos libros. No crecí, sino decrecí, pero simplemente me mantuve 5 años leyendo, cada uno con su resaltador. O sea, yo les tomo cariño a los libros. Claro. No son libros para mí, son amigos, son, ¿verdad? Son míos. Yo me enamoro de los libros. Y me enamoré de esto. Entonces era literalmente decirle a Dios algo que me hacía muy feliz, porque a mí me gusta leer. Entonces me hacía muy feliz y me hacía sentirme bien, diciéndome, yo puedo manifestar, Y tercera, te puedo decir que esta no la reconocí en ese entonces, pero sí había, claro, una atadura todavía, porque cada libro fue un portal espiritual. Cada uno de ellos. Uno que hablaba sobre la cábala, otro que hablaba sobre DMT, otro que hablaba sobre, etcétera. Entonces, cada uno un agujero espiritual. Y entonces, pues, como había un legal, ¿cómo se dice? Algo legal dentro de con decreto, un derecho legal. Derecho legal de eso sobre ti. Ajá. Como sobre todo lo que libros, tú le abriste la puerta, correcto, tenían derecho legal sobre ti. Entonces, para mí no era fácil quitarme todas esos, yo te puedo decir que había tantas cadenas, o sea, no era una, eran demasiadas. Sí. Y un día, era un viernes en la noche, yo fui a un grupo cristiano y les dije, miren, esto me está pasando, he querido hacer este video que yo sentía que ya el Espíritu Santo me lo había puesto, ¿cómo hacerlo? Literalmente me dijo, quiero que pongas todos los libros en la mesa, lo quites, pongas la Biblia, y yo ya lo había visto, el video que llegó al 1,000,000 de vistas, ya existía en mi mente, pero yo no lo podía hacer porque tenía mucho cansancio, me costaba mucho hacer cosas, o sea, pasé 2 semanas sin energía. Eso es una opresión. Sí. Cuando tú hablas y estás dispuesta, etcétera, vienen ataques a tu área física. Empiezas a sentir el cuerpo como si te fuera a dar gripa, como cuando estás así que no tengo ganas de nada y todo. Y eso, muchas personas con las que he platicado y también por experiencias propias, tiene mucho que ver con eso. Es así como, tranquila, no lo hagas, etcétera. O sea, ya no pueden porque tienes de alguna manera una armadura espiritual, un Espíritu Santo que está trabajando en ti, que estás todavía en esa lucha, y no es yin yang, porque aquí tiene que pegarle duro el Espíritu Santo, pero es un proceso. Sí. Como dijiste, para algunos es rápido, boom, me liberé y tiré todo y quemé, pero para otros es un proceso dependiendo también la profundidad que tú tuviste dentro de eso, ¿no? Y la intensidad que tienes, y porque no era una decisión fácil, es una decisión de por vida. Entonces, correcto. Creo que, no sé si ahí coordinaba eso, que estaba así como que, mejor mañana. Mejor mañana y pasado semanas. Y si los vendo y los dono a los pobres o para la iglesia, correcto. Justificamos siempre, cuando no queremos soltarnos. De hecho, el primer video solo los tiré. Y luego todos los comentarios eran de, pero quémalos. Y yo, ok, hay que obedecer. Pero bueno, estamos yendo un poquito más para adelante. Entonces, ese video, me recuerdo que lo grabé a las 11 de la noche un martes. Porque después de la iglesia llegué y yo dije, mañana lo hago. Y digo, basta ya. Ya no es mañana, hoy. Pero son las 11, pero hoy. Pero hoy. Entonces agarré el trípode, le puse la luz y dije, bueno, ¿cómo? Ok, hagamos esto, todo lo tenía en la mente, Solo lo grabé, al otro día pasaron 2-3 días de edición y lo publiqué el viernes y el domingo me bauticé. Y yo sentía que, cuando yo salí del progresismo, siempre hay un ataque, pero era
carnal, digamos, humano, mujeres feministas contra mí. Pero yo sabía que si yo me iba del ocultismo, mis enemigos iban a ser los demonios. Entonces literalmente yo hago esto y me tiro al otro lado rapidito. Así, de una vez el Espíritu Santo entró a mí. Y ya estaba sellada por el Espíritu Santo, porque el bautismo en agua es un sello del Espíritu Santo. Y ahí es donde ya me siento libre completamente y te puedo decir que esa semana fue una de las más lindas de mi vida. Fue como la luna de miel del Espíritu Santo, porque yo considero que el bautismo fue un casamiento con Jesús, de decirle a todo el mundo, creo en ti y yo soy de Él. Para mí eso es un casamiento. Y después la luna de miel del Espíritu Santo, que simplemente sentí la paz y la vida y la alegría que nunca había sentido en 5 años de New Age. Y ahí es. Ahí es el antes y después. Sí. El ACDC. Ahí fue tu confirmación de todo lo que de alguna manera de niña habías tenido dentro de tu vida, ¿no? La palabra del Señor dice, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Uh-huh. Entonces yo creo que esa semilla que estaba dentro de ti, ese recorrido por todas las diferentes filosofías, sectas, New Age, etcétera, es válido porque pues siempre somos seres humanos en búsqueda de algo nuevo, diferente, rebelde, pero llega un punto en el que siempre Dios dice, bueno, ya conociste, tú tienes la decisión de seguir por donde andas, cómo te sientas, te puedes sentir bien, momento regular bien, pero yo creo que te sientes perfecta. Mi voluntad no es buena, es perfecta, agradable y buena. Entonces, creo que llegaste a este punto y este punto tiene poco tiempo, ¿no? De alguna manera. De parte de quemar mis libros. En cuanto a el meses. Bautismo y todo eso. Y el bautismo, cuando te bautizaste y 2 todo. meses aprox. Es muy reciente. Pero tenías todo este proceso de ir a la iglesia y como cuando estamos a dieta. Como ¿sí? Cuando de pronto dices, tienes que ponerte a dieta. Ay, no, pero a escondidas, me merezco un chocolatito, me merezco un otro, ¿no? Sí, no lo puede uno dejar de repente. Cuesta trabajo, ¿no? Y tienes desvaríos, etcétera. Pero poco a poco hasta que dices, ya tengo otro estilo de vida, ya no como lo que sé que no es bueno para mi cuerpo. Correcto, y mira, yo dentro de estas 2 esferas en las que trabajé para Satanás y ahora estoy trabajando para Dios, yo me doy cuenta que soy un instrumento muy poderoso porque veo que mis dones son muchos o muy parecidos a los que tuvo Luzbel. Por ejemplo, a mí me encanta adorar la música y Luzbel era un adorador innato. Dice que de su cuerpo yacía música. Segundo, muy influyente. Y tercero, perdón si se va a escuchar un poco egocéntrico, lo que sea, pero era muy bello. Y estas 3 cualidades, más otras, hicieron que se llevara la tercera parte del cielo a... ¿Con él? Con él. Uh-huh. Y habían otros ángeles que dudaron que somos nosotros. Tú me dices y me corriges, esto es lo que yo creo, ¿verdad? Y lo que tengo de muy poca conocimiento dentro de esto. Y pues vinimos aquí a una segunda oportunidad para realmente ver si realmente amamos a Dios y si nos merecemos adorar a Dios para toda la eternidad en el cielo. O simplemente, pues, Dios no se equivocó y pues adoramos a Satanás. Y pues esta rebeldía que yo sentía dentro de mi ser era la misma que alguna vez Satanás sintió, o por ejemplo Luzbel en ese entonces sintió. Hay una imagen que cuando la veo es muy fuerte, es un arte de que está Luzbel, que es como la última lágrima o algo así, está así, no sé si la has visto. Uh-huh. Sus cejas perfectas, sus ojos hermosos y una lágrima. Uh-huh. Y yo cuando veo esa imagen digo, es como, quisiera ser como tú, pero mucho ego, ¿no? Y es lo que quizás alguna vez yo sentí estando del otro lado. Pero reconozco ahora que lo único que quiero es adorar a Dios. Me encanta, como te digo, adorarle dentro de... Ahí está Dios realmente. Si queremos el favor de Dios, está en la música. Porque Dios ama la adoración.
más que, claro, tu oración es importante, etcétera, pero dejamos a un lado esta adoración. Y yo creo que es momento de que pensemos, si estamos aquí en la tierra para una segunda oportunidad, decidamos realmente a quién vamos a orar por toda la eternidad. Y como dices, ¿no? Empezar siendo la adoración es un sacrificio también vivo, siendo nosotros esa música viva para Dios, siendo nosotros esa ofrenda y decir, aquí está mi vida, la pongo ante ti para que tú transformes y transformes mi mente, tu mente ha sido transformada, tu espíritu renovado y tu cuerpo en diferentes puntos de vista, ¿no? Ahora ves las cosas desde tus ojos ven una perspectiva diferente de lo que veías antes, que admirabas, que seguías y todo. Hoy, ¿cómo es tu perspectiva hacia los hombres y las mujeres, pensando en el feminismo? Y vuelvo y repito, ¿no? Cuando hablamos de feminismo somos muy dados a señalar, porque también aquí hay un punto, los cristianos también, eso de la superioridad moral, no es solamente, hay muchos cristianos que, ahora que yo soy redimido y todo, y veo a todos y los pisoteo porque son tontos y todo, no creo que sea el caso tuyo, que ahora ves a todos, sino al contrario tienes que ver, necesito tender la mano que a mí me hubiera gustado de la manera que en ese momento hubiera necesitado que me tendieran la mano, ¿no? Creo que es un poquito esa misericordia. Sí. ¿Cómo ves tú este mundo ahora progre? Mira, yo reconozco que me volví feminista porque tenía mucho dolor en mi corazón. Estaba muy dañada y lo único que hacía era dañar a los demás y atraer personas dañadas a mi vida. Entonces, cuando yo veo a personas que están en el progresismo, comunidad LGBT, feministas, yo veo personas dañadas por alguna persona, alguna situación, algo en su vida que los marcó a tal punto de adoptar ideologías de resentimiento, de odio, de rencor, ira y destrucción. Entonces, sí es una misericordia, pero más que misericordia, creo que la palabra es compasión, porque yo estuve ahí y la única manera de salir de ese odio, de esos vacíos, porque los vacíos no solamente se llenan con vicios, estos vacíos actuales se llenan ahora con ideologías modernas. Y ahora todos estos vacíos de los cuales creía que yo los llenaba por falta de identidad, que ahora, ¿cuál es mi identidad? Es que yo soy una hija amada de Dios. Y cuando yo reconozco mi identidad en Cristo, ¡pua! Es como esta burbuja de engaño se reventó y veo todo ya literalmente desde una perspectiva más de amor. Uh-huh. Entonces, ¿por qué las feministas dicen es que nos matan? Es cierto, pero también dentro de esta otra perspectiva de donde hay hombres que utilizan su fuerza y la biología para ejercer violencia a las mujeres, es porque también aquí hay un hombre herido y dañado. Entonces somos una sociedad herida, dañada, que daña. Pero no esperemos que el Estado vaya a lograr sanarnos. El único que nos puede sanar es Cristo. No, está bien, pero ¿qué pensarías de aquellas personas que dentro de estos colectivos, dentro de estas ideologías, dentro de esta búsqueda, sí, efectivamente han sido dañadas? Porque habrá quien diga, no, yo así soy por decisión, pero que han sido dañadas por gente relacionada a la fe. Y estoy hablando gente de iglesia, líderes, etcétera. Iglesias en sí que han dañado y han pisoteado también a estas personas. ¿Qué les dirías? Tú diste la respuesta en lo que comentaste ahorita, pero me gustaría reforzarlo. Sí. Las heridas de las iglesias creo que es una de las más profundas. Las he visto en carne propia con, por ejemplo, este chico con el que yo quería estar, hijo de pastores, y su mejor amigo también era hijo de pastores. Y ambos estaban súper perdidos. Y cuando yo les preguntaba, pero si ustedes tuvieron una familia, o sea, ¿yo qué hubiera dado? ¿Verdad? Por tener una guía más fuerte espiritualmente y que no solo hubiéramos ido los domingos a la iglesia, porque no es suficiente. Tenemos que tener anclas dentro de la semana, leer la Biblia, orar, tu círculo, o sea, de verdad estar sumergido en la presencia de Dios para no perdernos completamente, porque Satanás es un león rugiente.
que si estás desprevenido un poquito, que todavía sí te agarra. Entonces, no, hay que estar súper, súper en la presencia. Yo los miraba con una herida tan grande y yo entrando a la iglesia y ellos saliendo de la iglesia por precisamente esta herida de la iglesia. Yo les diría, no pongan sus ojos en el hombre, porque el hombre es imperfecto. Tómese hombre y mujer. Hombre, exacto, Sí. el hombre, el viejo hombre, ¿verdad? Claro, y las personas y... Sí, En fin. en fin, pongan sus ojos en Jesús. Él no te va a traicionar. Él no te va a defraudar. Él es leal, Él es real, Él es amor. Él es el único que no te va a dejar varado y te va a decir, ay, lo siento. Se me olvidó. O sea, Dios no pestañea. Dios está todo el tiempo. Y para mí me parecía una niñada el decir, no, es que la iglesia me golpeó mucho, mis papás. Te entiendo, pero hay que ser maduramente espiritual y saber que el humano siempre va a tener sus errores, pero si vas a poner tu fe en el hombre y no en Dios, entonces pues siempre vas a ser defraudado. Entonces no, hay que saber en dónde poner los ojos y cuidar mucho tu corazón, porque del corazón emana la vida. Entonces, tené cuidado con tus relaciones, tené cuidado con lo que ves en el teléfono, tené cuidado con la música, que la música daña todo el tiempo. La música, por ejemplo, el reggaetón, no la música secular en general. Entonces, cuidemos nuestro corazón, porque así como está nuestro corazón, así podemos adorar a Dios. Con un corazón lleno, sano, asimismo también es nuestra adoración como un perfume hacia Él. Obviamente podemos adorarle con un corazón herido, pero Dios lo restaura. Pero te puedo decir que pues yo tengo como un modelo de cómo ha sido mi adoración cuando yo llegaba a la iglesia destruida, pidiendo, y ahora cuando yo voy a la iglesia ya no pido, yo solo adoro. Yo sé que Dios sabe lo que quiero, entonces no es como, Señor, yo necesito esto, por favor, escúchame. No es como desde la nostalgia y es ahora desde la hija de Dios que adora a su papá por lo que es, no por el palacio, sino por el que habita en él, el rey. Ay, qué bonito, Alexa. Tengo una duda, ya casi vamos a cerrar este podcast, pero me encantaría que en otra ocasión podamos platicar Segurísimo. de todos esos detalles, porque también es muy interesante eso de que, en esta simbología, estas cosas que estás usando y que no te has dado cuenta que tienen. Es Sí. interesante, aunque de pronto también podemos caer en unos excesos, en fin, que yo me gusta buscar el equilibrio en todo eso, ¿no? Porque efectivamente estamos rodeados, pues, si no es algo que fue pensado con principios de fe cristiana, pues obviamente es del otro lado, ¿no? Entonces todo, así desde el pollo que compramos porque, fue ofrecido a ciertos ídolos porque el de ahí tiene una religión, pues entonces ya no comeríamos ese pechuga de pollo, ¿no? Pero sí es muy interesante el aprender. El conocer también lo que nos rodea y lo que se nos presenta como esa manzana deliciosa y esa tentación que disfrutamos y que cuando nos damos cuenta ya se nos metió el veneno y poco a poco hace su función. Pero yo te quería preguntar también, tus podcasts de Laberinto todavía los tienes arriba. Sí. ¿Los vas a dejar ahí o no has pensado quitarlos porque de alguna manera sigues promoviendo todo lo que tenías? Y esa es una pregunta tal vez confrontativa y que vas a decir, ¿a ti qué te importa? Porque así como quemaste tus libros porque decías que estaban, Sí. esos siguen dando vueltas y se siguen escuchando. ¿Qué opinión tienes acerca de ellos? Yo los voy a dejar porque quiero que cuando la gente vea el producto completo, no solamente un podcast, sino el podcast completo, vean cómo pensaba una persona perdida y una persona que tenía una ceguera espiritual. ¿Cómo se escucha una persona en ceguera espiritual? Para reconocerlo tenés que saberlo. Son armas, literalmente, que ahora las utilizo del lado contrario. Entonces, alguien que está todavía en el ocultismo o que lo está dudando, porque
casi todos mis seguidores son personas que están dudando ahora o recién salidas de ahí o cristianas. Quiero que cuando lo vean sepan cómo es alguien transformado a través de un solo podcast. Eran 35 y solo uno fue suficiente para abrirme los ojos. ¿Qué se dijo en ese podcast? ¿Por qué fue tan poderoso? Número 33. Se llama... ¿Y fue el número 33? ¡Sí! Hasta es cabalístico. ¡Sí! Hablando de... La edad de Cristo. La verdad, el 33 es muy... Tú que sabes de numerología y todo, tiene mucho que ver. Yo es donde digo, yo creo que invité a Jesús. O sea, mira, es como tener un podcast con diferentes, pues, seres mitológicos. Entonces invité a Buda, invité a Krishna, y en el número 33 invité a Jesús. Interesante. Y en el número 33 lo escucho y digo, ¿esto es la verdad? Obviamente, te vas a escuchar cómo, porque yo lo vuelvo a escuchar. Yo después de mi transformación, lo he escuchado 3 veces más. Y en estas 3 veces, me doy risa, me doy ternura también porque hay unas partes en donde él dice su argumento. Yo no lo debato, pero solo le sigo preguntando cosas, pero mi voz va cambiando. Y ya en la última parte, en el minuto hora 20, le digo, mira, yo estoy leyendo un libro que se llama La Fraternidad de los Rosacruces. Uh-huh. Es ocultismo cristiano. ¿Qué idea u opinión tienes respecto a ello? Viene y dice, él no lo había dicho tan así. Él empieza suave. No dice, esto es Satanás. No, es un arte él también. Jorge Benito es un youtuber que tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube. Entonces, la manera en cómo él va dirigiendo también el podcast, porque es más que todo, no es una conversación. Ese podcast no fue una conversación. Para mí, porque yo no le seguía la onda. Porque para mí era muy choqueante cada vez que yo lo escuchaba. Fue el primero que yo me escuchaba así. En los otros me escucho que yo súper tranquila, súper cómoda porque estaba en mi zona de confort, ¿verdad? En mi territorio. Pero cuando yo lo escucho a él, él me dice en esta parte, mi opinión es igual para todos los adoradores de Satanás. Es la misma. No estoy de acuerdo con ellos. Y ahí es donde creo que es ese minuto donde ¡pua! También me pongo a pensar, ¿es satánico esto? No que era algo bueno. Y entonces ahí es donde ya voy cuestionándome más las cosas y digo, claro, es la primera vez en donde digo, entonces lo que es de Dios y lo que es de Satanás es de Satanás. Ok, gracias por venir a este podcast, pero esto es lo que yo quiero que la gente escuche. ¿Cómo se puede confrontar a alguien del New Age? Porque esas son herramientas, son armas que las personas tienen, que dicen, también me gustaría, por ejemplo, en la iglesia no se habla de esto, y por eso es que le han metido tantos goles a los cristianos. De hecho, tengo amigos cristianos que me dicen, mira, lo que estás diciendo, tal día se está metiendo el New Age en la iglesia. Claro. Y yo quiero que ellos, a través de mi podcast, ellos escuchen cómo se escucha, cómo se percibe el New Age para decir, ok, si estos hablan así, estos conceptos, la energía, el poder del universo, bla, 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 todo esto, este conocimiento que yo traigo de acá, ahora es utilizado para el otro lado. Entonces, no lo voy a borrar. Y de hecho, quiero que sea utilizado de una manera en que este conocimiento esté del lado bueno para tener estas armas para la batalla cultural y espiritual que vamos a dar y seguiremos dando hasta el final de los tiempos, que ya viene y es muy corto el tiempo que nos queda. Perfecto, yo lo digo porque escuché 2 de tus podcasts de esos y mira, ya en el segundo ya traía aquí el tercer ojo y estaba haciendo yoga. Sí, es que era bien fuerte. Oye, no. Sí, está muy interesante, ¿no? Ese fue, me gustó mucho lo de en el número 33. Fíjate que este podcast casualmente es el 666.
No te creas. Invitaste a No, no te Satanás. creas, no te creas. Oye, hay un libro muy bueno, no sé si lo conozcas ya para terminar, porque sí, me encantaría seguir y después ojalá y podamos. Seguro, cuando saque mi libro, Perfecto, pronto. sí, exactamente. ¿Cómo se va a llamar? Babel 2.0, la humanidad reescrita. Y hablo pues de todas estas ideologías, que es el mercado, ya sea progre, transhumanismo, que también pues no hablamos de esto, pero a ver, rapidito, solo te digo, si tú eres una persona que está muy herida de la sociedad, te vas para el progresismo. Si no tienes esa herida, pero tu herida es de la iglesia, te vas para el ocultismo. Pero si no tienes esas dos heridas, pero tienes una herida de éxito, de querer siempre ser exitoso, te vas por la herida de vender tu alma para que te pongan un chip en el cerebro y que pues te anulen esta free willing, ¿verdad? El libre albedrío, que es lo próximo que se viene con el chip de Elon Musk. Así es como yo veo, más que el progresismo, etcétera, esta torre de Babel que se va construyendo, pero tiene una idea en común, que es quitar a Dios de la ecuación y llegar al cielo sin Dios. ¿Y qué sucede cuando están construyendo a Babel? Dios baja y dice, Nadie puede hasta acercarse acá. a Dios. Nadie puede Bye. acercarse a Dios por sí mismo. Perfectamente. Te decía que hay un libro, bueno, más bien es una novela, no sé si te gustan las novelas, ya son viejitas, pero hablan precisamente cómo se fue metiendo todo esto de nueva era, sobre todo a la iglesia. Todo ocurre en un pueblo llamado Ashton. Se llama Penetrando esta patente obscuridad y penetrando la oscuridad. Entonces, cómo a través de una iglesia, un pequeño pueblo, empieza todo a llegar. Y está muy bonito porque habla de lucha espiritual entre ángeles, demonios y las ideologías que empiezan a meterse. Es viejo el libro, pero te lo recomiendo. ¿Viejo cuánto? 30 años, 40 años yo creo. Entonces, Ah. 30 años yo creo que tiene. Ah, Imagínate, bueno. entonces sí tiene algo así. Sí. Pero bueno, Alexa, Gracias por la recomendación. me encantó que hayas venido con nosotros. Yo sé que la gente también que nos escucha te está viendo, está escuchando. Y yo quiero que nos des tus redes para que te siga también. ¿Cuáles son? ¿En dónde te podemos escuchar, Alexa? En Instagram estoy como Alexa Porti, _. En TikTok estoy Alexa Porti igual. Próximamente voy a sacar un YouTube en donde pues ya voy a hablar sobre mi testimonio como tal, pero también como me doy cuenta que mi testimonio llegó al 1,000,000 de vistas muy rápido y que muchas personas a partir de ese video logré que vieran también la luz, yo dije, los testimonios son armas. Entonces empecé a recopilar muchos testimonios. Ya actualmente tengo 50 testimonios de diferentes partes de América Latina y mi idea es ir narrando los testimonios de todas las personas que o han caído en estas ideologías actuales y modernas, que al final no hay nada nuevo debajo de las piedras, ¿verdad? Como el New Age, nueva era, pero es el primer pecado original, ¿verdad? Regresamos. O sea, no es nuevo. No es nada nuevo porque No es es nada desde nuevo. Génesis capítulo 3. Ahí estábamos. Bueno, pues Alexa, mil gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a los chicos que están en cabina, a Patricio, Gracias. a Chris, a Sebastián, aquí está Gaby y también está Dani. Yo soy Paco Palafox. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Un abrazote hasta Guatemala y nos vamos a visitar próximamente. Sí, tienes está muy una bonito. casa. Hace rato que no voy para allá, pero es muy Bueno, bonito. ahí estamos, te esperamos. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias por estar en Buena Nueva. Yo soy Paco Palafox.